Hola, buenos días. Ya casi vamos a iniciar. Vamos a dar unos minutitos más. Muy buenos días. TC360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema cómo evitar el error humano en un centro de datos a través de la infraestructura inteligente. Y en esta ocasión, nuestros dos panelistas son Gustavo de Mesa, Sales and Technical Manager Cala de Legrand, y el segundo panelista, don Juan Carlos Londoño, Senior Consultant y Country Manager de Ingenium en Colombia. La empresa Legrand es especialista mundial en infraestructuras eléctricas y redes de información que cuenta con una amplia gama de soluciones residenciales, comerciales e industriales. Como parte de sus soluciones comerciales, Legrand cuenta con líneas de alta calidad como Ortronix y Raritan, especializadas en proyectos de cableado estructurado.
Para evitar la interrupción del ruido, en esta conferencia se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha. Y al final de esta sesión las estaremos contestando. Muchas gracias a nuestros panelistas y adelante con la conferencia. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Londoño, ingeniero senior de Ingenium, que hoy vamos a estar acompañando a nuestros amigos de Legrand en la introducción de este webinar, que va a ser conducido posteriormente por el presentador, que es Gustavo de Mesa. Para nosotros es un placer estar con ustedes hoy. Hoy queremos, con la gente de Legrand, compartir un poco de la experiencia que se tiene por parte de Legrand referente a cómo evitar el error humano en un centro de datos a través de la infraestructura inteligente. Ese es el eje central de esta charla. Y bueno, comenzamos entonces. ¿Cuál es el tema que vamos a abarcar en esta presentación? Primero, vamos a hablar de cuál ha sido la evolución de los espacios y las áreas que hemos visto en los data centers a nivel global. Posteriormente, Gustavo nos va a presentar cuáles son los riesgos típicos que se han venido presentando en los data centers, cuál sería ese enfoque de infraestructura administrada que se propone y cuáles serían las ventajas de poseer esa infraestructura administrada, para finalmente terminar la charla con los ejemplos prácticos. Como decía Estefanía al inicio, al final de la sesión, si el tiempo nos lo permite, vamos a responder algunas de esas preguntas. Muy bien, comencemos. ¿Cómo ha sido la evolución de los espacios de los centros de cómputo a nivel general? Tenemos varios elementos. Lo primero es que la mayoría de los data centers, de los centros de cómputo, pues obviamente son pequeños y medianos. ¿A qué nos referimos con pequeños y medianos? Pues básicamente nos referimos con pequeños a aquellos data centers que tengan menos de 300 gabinetes. Claro, esa medida abarca la mayoría de los centros de cómputo en Latinoamérica. Esta medida está dada por un índice mundial, global, que por supuesto para nuestra región, repito, data centers de hasta 300 racks podrían ser para nosotros muy grandes. En esa medida global, data centers medianos, hablamos de 300 a 1500 racks y hiperescala por más de 1500 racks. A eso se refiere estos porcentajes que tenemos asociados aquí en la gráfica. Repito, basado en una métrica global y utilizando como fuente el BSRIA, que es esta agrupación sin ánimo de lucro que está en el Reino Unido, el Building Services Research and Information Association. Basados en ellos, estamos dando esta información. ¿Qué vemos? Que realmente los grandes data centers, Facebook, Amazon, Digital Trust, ocupan un 15% de los data centers en el mundo, y que la mayoría realmente son pequeños y medianos. Esto, por supuesto, en Latinoamérica inclusive puede ser un poco mayor. Pero lo interesante que queremos compartirles aquí es que a pesar de que solo un 15% de esos data centers a nivel mundial puedan ser data centers grandes, la realidad es que los costos de la construcción de un nuevo data center pues realmente están dados por los costos que se dan en estos hiperdata centers, en esos data centers grandes. Entonces, si antiguamente podríamos decir que la construcción de un data center Tier 3 en lo que respecta a la infraestructura electromecánica podía abarcar fácilmente unos $15,000 por cada kilovatio, y con el paso de los años ha venido bajando
a $12.000. Algunos data centers en la región han podido llegar seguramente hasta unos $10.000 por kilovatio. La realidad es que estos hiper mega data centers pues tienen unas métricas bastante mejores que esas, con unos costos bastante inferiores. Y eso es lo que está realmente jalonando el mercado. De tal forma que involucran y hacen que muchas empresas en los últimos años hayan tenido que ir o se hayan visto abocados a subcontratar servicios de centros de datos en la nube, servicios de colocación, servicios gestionados, porque los costos con que estos mega data centers construyen, pues realmente son unos costos bastante inferiores. ¿Qué prevé este organismo BCRIA? Que los servicios de colocación van a crecer a una tasa anual del 12.4% hasta el año 2020. E inclusive los servicios de cloud y los servicios gestionados a una tasa un poco mayor, del 17.5% anual hasta el año 2020. Vamos entonces a seguir viendo que muy buena cantidad de empresas cada vez van a ir más a colocar sus aplicaciones y servicios informáticos en la nube, rentar servicios de colocation, alquilar servicios en la nube y trasladar buena parte de sus servicios informáticos allí. Y esto pues viene dado, repito, por esos costos disminuidos que estos hiper mega data centers pues transfieren al mercado, ¿no? Eso hace que haya pues un impulso muy fuerte de la parte de CAPEX a la hora de construir o que las empresas a la hora de hacer un nuevo data center tengan que pensar. De ahí que en los últimos años también hemos visto que hay una tendencia a cambiar en las organizaciones, a cambiar de OPEX cambiar de un esquema de CAPEX hacia un esquema de OPEX. Es decir, en vez de invertir varios millones de dólares en la construcción de un nuevo data center, que se refiere a esa inversión de CAPEX, pues es mejor transferir cargos mensuales de operación, de contratos de renta en la nube, servicios gestionados, colocation, hacia un esquema de OPEX. Eso es lo que hemos visto. Porque usualmente en los últimos años veíamos viendo que el budget, que el presupuesto de las entidades generales, en la parte de TI, pues lo tenían que dedicar en gran medida a lo que era la infraestructura electromecánica, toda la parte eléctrica, toda la parte de aire acondicionado. Muy bien, ¿qué se espera de este mercado también? Que haya un crecimiento bastante grande hacia el año 2020, les decía las tasas de crecimiento anual, pero se espera que incluso el valor del mercado de colocación mundial alcance los 52.000 billones de dólares, es decir, 52 billones de dólares, 52.000 millones de dólares hacia el año 2020. Eso es un crecimiento bastante grande, como les decía, con tasas superiores al 17% hacia el año 2020. Bueno, por otra parte, ya desde el año 2016 veíamos cómo esos mega data centers albergaban incluso hasta el 50% de la capacidad informática sin procesar y hasta un 70% de la capacidad de almacenamiento, ¿sí? No obstante todo lo anterior, es claro que lo que son los datos críticos del core de cada una de las organizaciones de su negocio seguramente van a seguir siendo parte de lo que es una nube privada propia o de los centros de datos enterprise, corporativos, propios de cada organización. Bueno, ¿cómo más hemos visto que ha venido pues evolucionando? Debido al mercado siendo dominado por una necesidad hacia la baja en las inversiones, en las construcciones de los data centers, liderada, pues, como les decía, por la construcción de mega data centers, vemos que el cableado estructurado en los centros de cómputo tiene una gran participación de lo que es la fibra. Vemos que casi 3/4 partes en los data centers
pues emplean fibra en lugar de cobre. Y pues esto viene dado pues obviamente por las grandes necesidades de ancho de banda, por las mayores necesidades de velocidades de transmisión mayor que vemos cada día en el mercado. Y en parte también pues porque hemos visto que poco a poco el costo de los transceivers ha venido disminuyendo, ¿sí? Hoy en día vemos que los grandes data centers, los mega data centers, utilizan casi un 100% de cableado en fibra, ¿sí? E incluso hasta entre un 60 y un 90% de esa fibra en esos mega data centers es de fibra multimodo, ¿sí? Lo que queremos decir es que, en pocas palabras, es que realmente la fibra óptica es necesaria para poder admitir esos anchos de banda mayores que día a día los negocios, las aplicaciones, los servicios informáticos, el desarrollo mismo de cada una de sus empresas, pues requiere, ¿no? Por ejemplo, vemos que para el año 2020, la mayoría de las grandes corporaciones van a necesitar soportar 400 gigabytes en el núcleo y 40 o 100 gigabytes en el borde, ¿sí? De hecho, hoy en día estamos ya viendo 100 gigabytes en el núcleo y 40 gigabytes en el norte, ¿sí? Más aún cuando desde el 2016, en marzo, vimos cómo fue ratificado 40G base T, ¿sí? Y ya incluso la velocidad de 100 gigabytes está siendo implementada en algunas organizaciones. ¿Esto por qué se está dando? Pues gracias a la capacidad que habilita el uso de fibra óptica y su uso en fibras en paralelo, como en el que se basan los conectores MPO o los MTP, ¿sí? De 24 hilos. Entonces, lo que vemos hacia el futuro es un incremento en el uso de conectores MPO de 12, 24 hilos o incluso en algunas aplicaciones de 16 hilos, debido a esa demanda mayor de ancho de banda y densidad que requieren hoy por hoy los negocios, ¿no? Vemos que la fibra viene a atender no solo esos mayores requerimientos de ancho de banda superiores, sino adicionalmente que vienen a atender dos desafíos importantes que vemos en la realidad de los negocios, que es el tiempo de implementación y la densidad. Por un lado, el espacio de área blanca cada vez es más escaso y más costoso. En la medida que las organizaciones tercericen servicios y aplicaciones en la nube, en data centers tercerizados, pues dentro de las mismas organizaciones se espera que el uso del espacio cada vez sea más eficiente y más eficaz, ¿sí? Eso hace que soluciones con conectores MPO pues permitan manejar con mayor densidad y aprovechar mejor el espacio. Y por otra parte, pues está el tiempo de implementación o de respuesta al mercado. Las organizaciones cada vez requieren atender de una manera más pronta, con mayor prontitud, reaccionar con mayor velocidad a los cambios que el mercado mismo les está exigiendo a cada una de estas organizaciones. Y eso hace que día a día estemos viendo en el mercado soluciones predeterminadas, de rápida implementación, de actualizaciones fáciles, como son soluciones, por ejemplo, tipo contenedor, tipo soluciones modulares, prefabricadas, etc. Todo esto va de la mano con la transformación digital que las empresas están requiriendo implementar para no quedarse rezagadas o incluso para no salir del mercado mismo. Y ahí podríamos incluso parafrasear a Darwin diciendo que las empresas que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adapten al cambio. En conclusión, señores, pues con esta pequeña introducción, ya para hacerle la palabra a Gustavo, pues lo que queremos es hacerles entender la necesidad de adecuar sus infraestructuras para que el día de mañana efectivamente estén preparadas para soportar esas mayores anchos de banda, esas mayores ratas de transmisión de velocidad,
pero hay que estar preparados desde ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con la charla. Lo voy a hacer en este momento la palabra a Gustavo para que él continúe con la presentación. Gustavo, adelante entonces, por favor. Estefanía, creo que toca habilitar el micrófono de Gustavo. ¿Me escuchan ya? Muy bien. Listo. Sí, don Gustavo. Bueno, tuvimos aquí un pequeñito inconveniente con la activación del sonido. Pero bueno, les decía, en la actualidad, muchos de estos centros de datos están teniendo unas grandes preocupaciones, que son exactamente los riesgos por los cuales estos centros de datos dejarían de funcionar. ¿Cómo las podríamos dividir un poco estos riesgos o estas preocupaciones que tienen los usuarios de estos centros de datos? Bueno, por primer punto, muy importante, es la parte de la seguridad. Cómo resguardar la integridad de esos datos a través de diferentes plataformas, a través de diferentes medidas, que también si bien son demasiado importantes, nos agregan un componente adicional de latencia y complejidad en esta red. Otra de las grandes preocupaciones, y yo creo que es la más vital, es la parte de apagones y caídas, que en promedio, pues obviamente tienen un costo elevado para muchas de estas infraestructuras. Aquí mencionábamos unos pequeños ejemplos en donde la caída de un data center le tuvo un costo de 150 millones para sus clientes, lo cual es una cantidad de dinero muy exorbitante. Pero lo que podremos recalcar aquí de muchos de estos apagones y de esas caídas tienen que ver gran parte con cómo es la parte de la administración, y mucho de ello viene el error humano. A lo mejor el error humano no es una desconexión, a lo mejor el error humano no es el apagar un servidor o no es conectar adecuadamente un lugar, sino también el error humano viene a través de una falta de documentación correcta dentro de la infraestructura de comunicación. El no tener esa documentación al día, el no tener visibilidad de lo que está pasando dentro de toda esa infraestructura que va creciendo continuamente y va teniendo muchos movimientos, muchas adiciones, hace que en algún momento vaya a haber un error y nos cause esta caída innecesaria. Otro de los conflictos, otro de los grandes problemas es el incremento en la complejidad. Si bien estamos buscando que nuestro centro de datos se mantenga de una manera fácil, sencilla, una ubicación, un sistema adecuado para hacer todo el rastreo, todos los movimientos, la misma necesidad de reducir los tiempos de respuesta hace que empecemos a tener muchas conexiones por redundancia, muchas conexiones para establecer un mejor servicio, nuevas velocidades, planeaciones de crecimiento, y eso hace que la complejidad de nuestra operación, la complejidad de nuestra infraestructura, ponga en riesgo también la operación de este centro de datos. Entonces, basado en estos riesgos, en estos tres elementos importantes que vemos que son los que más pueden colocar
a un centro de datos en un punto en donde ya no pueda seguir con su operación, pues se ven dos diferentes niveles de arquitectura. Entonces se está implementando actualmente una arquitectura de 3 niveles, que es muy sencilla. Tenemos un core switch, tenemos por ahí los switches de agregación, tenemos la parte de los switches de acceso, que es una infraestructura muy común, muy utilizada, fácil de administrar, fácil de darle continuidad a todos los servicios, pero tiene un problema, tiene el incremento de la latencia. Tiene una latencia aproximada de unos 150 nanosegundos, con lo cual, si yo tengo un usuario, 2, 3, 10 usuarios que van a conectarse, pues 150 nanosegundos es nada. Pero si yo tengo miles de usuarios o millones de targets que van a agregar hacia, o que van a direccionarse a este centro de datos, en el caso, por ejemplo, de un Netflix, un Vudu, un Spotify o todos esos tipos de elementos, 150 nanosegundos de latencia es muy importante para proveer un buen servicio. Se empiezan a crear nuevas formas de conexión, como lo vemos, que es un spinal leaf, muy comúnmente conocido, reduce en gran parte el tiempo de latencia a una tercera parte, como serían 50 nanosegundos, pero nos incrementa el nivel de complejidad. Si ustedes ven aquí en las dos diferentes gráficas, la cantidad de conexiones que hay entre los diferentes dispositivos crece brutalmente. Y esto hace que, obviamente, en la infraestructura nos podamos perder, podamos tener ahí problemas cuando no tengo el sistema adecuado o el rastreo adecuado de todas estas conexiones para hacer todos los movimientos, toda la planeación en futuro dentro de nuestro centro de datos. ¿Cuáles son los diferentes elementos, ¿sí?, que pueden llegar a poner en riesgo esta operación? Obviamente tenemos muchas limitaciones, como ya empezaba a hablar mucho Juan Carlos. El dinero es importante, ¿no? En el CAPEX, en el OPEX, muchas de estas empresas están pasando a hacer sus servicios a una nube, servicio administrado, pero dentro de ese servicio administrado también tienen que manejar toda esta parte dentro de la infraestructura. Muchos de nuestros centros de datos son de alto mantenimiento, en donde tenemos que manejar continuamente cambios y movimientos, y muchos están supeditados a esos errores humanos, a esos errores en donde nuestros diferentes técnicos, nuestros diferentes administradores tienen que tener una gran capacidad, un gran entrenamiento para poder manejar de manera correcta. Y parte de esos errores humanos viene por la falta de documentación e identificación de los diferentes procesos. No es lo mismo contratar un técnico muy especializado dentro del manejo de las diferentes infraestructuras, que obviamente me va a incrementar mi sistema, mi OPEX, mi operación, a tener una documentación adecuada para poder guiar a esos técnicos cuando tenga que hacer cualquier modificación dentro de la infraestructura. Entonces ahí mi técnico ya no tendría que tener el entrenamiento tipo NASA para poder administrar estos centros de infraestructura. Podría tener un entrenamiento bueno, un entrenamiento capaz para hacer todo su trabajo. Y con la documentación, a través de un sistema de administración, podemos mejorar y reducir en gran parte esa parte de errores humanos. Es siempre importante saber con qué dispositivos contamos, con qué puertos contamos dentro de esos dispositivos, con dónde puedo colocar servicios nuevos. Dentro de un centro de datos normalmente vemos racks, no sabemos cuántos enlaces hay ahí, no sabemos qué dispositivos están montados dentro de esos racks, ni tampoco podemos saber muchas veces si es que o no tengo ya servicios para poder seguir implementando nuevas aplicaciones dentro de esos lugares. Entonces, allí el manejo de los dispositivos también interviene mucho en cómo puedo yo manejar y administrar esos centros de datos. Los problemas de espacio
y el costo de monitoreo e intervención de las aplicaciones viene también siendo una de las grandes problemáticas. Para hablar ya rápidamente dentro de esta parte de estos temas y pasar a lo que sería ya lo que es una infraestructura administrada, podemos hablar un poquito, del tema de métodos de polaridad, que hoy, como hablamos de la fibra óptica, la polaridad se ve muy impactada. Hay diferentes formas de cómo manejar un 10 gigas, hay diferentes formas de cómo manejar un 40. Y ahorita que ya hablamos de 400 gigabits y conectores que vienen en una sola férula con diferentes fibras, los métodos de polaridad vienen a ser una parte muy importante en el momento de la planeación y de los movimientos, adiciones y constantes que vamos a tener. Parte de la solución dentro de estas infraestructuras inteligentes y administradas, es que la misma infraestructura me pueda apoyar y me pueda soportar los diferentes métodos de polaridad para que yo no tenga ninguna preocupación en el momento que tengo que agregar más ancho de banda a mis infraestructuras. Entonces, el mismo sistema me puede indicar cuál es la polaridad correcta de acuerdo a los dispositivos que yo ya tengo registrados, administrados y manejados dentro de mi centro de datos. Ahora, ¿cómo se tratan de resolver estos problemas? Pues bueno, los MACs requieren muchísimo trabajo humano y de ahí vienen las diferentes caídas. Instalar un nuevo cable, mover un nuevo servicio, cambiar cordones de parcheo, colocar un nuevo switch, hacer ese movimiento de todos esos. Un data center es un ente vivo, es un ente que cada vez está moviéndose constantemente. Y obviamente tenemos que implementar seguridad cada vez más crítica. Dispositivos del IoT van a empezar a meter fuentes en donde posiblemente pudiera yo tener una intrusión. Entonces hay que dedicarle tiempo a ver cómo esta infraestructura puede también bloquearme esos elementos o darme una seguridad aislándolo en algún momento de manera rápida sin que yo tenga que ir, desplazarme, manejar todo eso dentro de la parte del centro de datos. También la parte de la documentación. La documentación es sumamente importante en un centro de datos y es lo que más consume en la actualidad. Se lleva muchas veces a través del control de un DCIM, muchas veces es también controlada a través de hojas de Excel, órdenes de cambio, pero muchas veces de ellas es imprecisa. ¿Por qué? Porque nos abocamos a resolver, nos abocamos a ir a tener el servicio disponible, pero nos olvidamos de actualizar. Entonces ahí es un lugar en donde esta infraestructura va a resolver también esos diferentes problemas de documentación. Detección de las fallas. ¿A quién no le ha pasado que de repente un servicio deja de funcionar y no sabemos qué es? No sabemos si va a ser un problema de un switch, que si es una tarjeta que está fallando, que si tenemos un canal mal, que si es una suciedad en un conector, que si el medio hubo una reestructuración, hubo un movimiento de algún servicio y la fibra fue dañada. Entonces, muchas de estas fallas es muy tedioso y lleva muchísimo tiempo. Entonces, estas infraestructuras también nos van a apoyar a detectar fallas rápidamente o a empezar a descartar rápidamente problemas que pudieran ser, que no pudiera ser el problema de un enlace. Entonces, nuestro sistema, el mismo sistema de administración nos va a poder decir, bueno, ok, haz esta prueba, ok, tu enlace está perfecto, la parte fibra está perfecta. Es otro problema al que te tienes que abocar. Dentro de esta parte de seguridad, muchas soluciones tienen que ser monitoreadas. Y normalmente el monitoreo en la actualidad es muy disruptivo. Hay que romper esas fibras. Hay que hacer enlaces especiales a servidores de monitoreo para poder establecer o para poder ver si esta aplicación que yo estoy funcionando, que está corriendo, tiene problemas. Dentro de esto, las nuevas arquitecturas y las nuevas soluciones de administración nos van a poder también permitir monitorear sin la necesidad de
intervenir físicamente la red. Hay formas, hay métodos en donde nuestro servicio de administración va a poder replicar, llevar esos servicios a diferentes lugares para poder hacer la administración. Y el más importante, cómo planear y administrar el crecimiento de su red sin que tenga yo que hacer ningún cambio disruptivo dentro de ella. ¿Cómo la puedo planear en un software? ¿Cómo puedo hacer todos esos cambios y movimientos? Estar seguro antes de implementar. En la actualidad, como hacemos esa implementación o como hacemos ese tipo de administración o cambios complejos, hacemos todo en un croquis, en un papel, nos preparamos, buscamos una ventana de mantenimiento, hacemos todos los cambios y algo funcionó mal. Y estamos en problemas. ¿Por qué? Uno, nos dedicamos a resolver o trato de recuperar el estado anterior. Tendría yo que volver a reconectar todos los elementos. Los nuevos sistemas de administración nos permitirían hacer, obviamente, un trabajo en un software, buscar que todas las conexiones sean posibles, que no haya alguna interferencia entre ellas, que no esté duplicando, que no esté ocupando servicios que no están disponibles, servicios que ya estén reservados, aplicarla en un tiempo muy rápido, y si algo sucede o algo no estuvo bien, regresar inmediatamente al estado anterior. Eso es vital. Eso es vital para los nuevos servicios que van a empezar a implementarse dentro de todas estas infraestructuras. Bueno, ¿qué es una infraestructura inteligente? Una infraestructura inteligente es aquella en donde yo puedo empezar, además de monitorear, controlar lo que está pasando dentro de ese data center a través de diferentes medios. Ya sea nuestro switch, ya sea monitoreo de temperatura, humedad, presión, intrusión a través de los diferentes PDUs conectados dentro de la red y conectados al DSIM dentro de la infraestructura. Monitorear también el consumo energético que tiene cada uno de ellos, si un servidor está bloqueado, si la energía está siendo entregada de manera eficiente, si tengo los factores de potencia correctos, si tengo el voltaje correcto en la entrada. Todo eso, ese monitoreo también me va a permitir conectar y desconectar remotamente servicios a través del punto central, como sería ese PDU, un ducto barra o un UPS, pero en la mayoría de los casos los vamos a hacer y manejar a través de un PDU inteligente que va a poder darnos todo ese control y manejo de esa infraestructura inteligente. Pero ¿qué ha pasado con el cableado? El cableado se ha manejado de la manera tradicional y ha empezado a evolucionar ya con soluciones en donde nos puede indicar una ruta, nos puede indicar si hay un cordón conectado, nos puede indicar si hay una conexión no permitida o si hay una desconexión no permitida, que a fin de cuentas es una parte de la administración. Pero hoy estamos en el punto en donde vamos a poder administrar las conexiones dentro de nuestro data center de manera remota, sin que yo tenga que ir al mismo centro de datos y establecer la conexión físicamente. Ya vamos a tener nuestros elementos conectados a través de una topología que va a estar actualizada constantemente a través de este software. Y cuando yo quiera hacer una conexión nueva, es simplemente dar clic en un elemento, dar clic en el otro elemento. El mismo software me va a avisar si tengo yo una no ruta disponible, la voy a poder configurar y entonces mis nuevos servicios o mi nueva tasa de transmisión va a conectarse administrada remotamente. Entonces, eso nos habilita un concepto bien interesante que es el concepto del Data Center Blackout, en donde lo que es un data center totalmente apagado, en donde cualquier parte de la administración va a ser hecha de manera remota. Y todavía es un concepto bastante nuevo, bastante en pañales,
Pero estos son los principios, esto es lo principio de cómo vamos a poder administrar esa infraestructura de manera remota y además inteligente, porque ella misma nos va a poder advertir y va a poder tomar algunas decisiones en el caso de una intrusión, en el caso de un elemento no correcto o en el caso de que una de esas variables salga del rango de confort en donde tienen que estar esta parte de los equipamientos. Ahora, ¿cómo se va a administrar remotamente? Suena muy interesante. El núcleo central va a ser un software, que es un software de administración dinámico, que se va a conectar a un núcleo. Ese núcleo va a tener la conexión de nuestros diferentes dispositivos, servidores, storage, elementos de red, WAN, routers, LAN, core switches, todos conectados a través de ese núcleo y en paneles o en soluciones inteligentes que nos van a permitir detectar o censar qué está pasando a nivel de las conexiones físicas dentro del medio. El núcleo lo que nos va a permitir es conectar cualquiera de esos puntos entre sí, todos manejados de una manera remota. Ojo, este concepto no es incrementar un switch especial, no es un switch, no es un switch capa 3, no es un switch de ese estilo, es un núcleo en administración de la capa física. Es un núcleo en donde únicamente va a cambiar el punto de conexión de un extremo a otro. Va a administrar esas conexiones que antes yo hacía vía mi conexión de cordones de parcheo, ahora lo va a administrar a través de ese núcleo. Por lo tanto, no le mete una latencia directamente a la red. De hecho, podría hasta empezar a reemplazar en algunos casos, como va a ser los ejemplos que vamos a tener al final, podría reemplazar los switches de capas superiores hacia solamente una administración por capa física y reducir la latencia en un tiempo muy considerable. Hablábamos de 150 nanosegundos, aquí tenemos 50 nanosegundos con un spin and leaf, y aquí podríamos estar hablando de que estos switches tienen una latencia de 5 nanosegundos, es el tiempo en que tarda viajar la fibra óptica en 2 metros de fibra. Entonces aquí podemos reducir prácticamente gran parte de los problemas de latencia que pueden ocurrirse. Ahora, ¿cuáles son los diferentes componentes que van a existir dentro de esta infraestructura inteligente o dentro de esta infraestructura administrada y dinámica? Tenemos el núcleo central, que es el Intelligent Management Software, que se llama IMS, que es un software. Es un software en donde yo voy a poder monitorear, controlar, manejar cada uno de los hardwares que se van a conectar a través de una red tradicional. Es una conexión RJ45 conectada a cualquier tipo de switch que se va a conectar vía IP a este software. Y este software va a poder estar en cualquier parte del planeta. No necesita estar físicamente dentro de la misma infraestructura. Puede estar en cualquier lugar que tenga una conexión IP para poder hacer la administración. Y accesar a él va a poder ser a través también de cualquier plataforma de las disponibles en la actualidad. De ahí vamos a empezar a colocar los diferentes dispositivos que nos van a ayudar a implementar diferentes partes de la solución dentro de un mismo esquema. Entonces tenemos ahí los dos paneles modulares que vamos a llamar un IPS modular y un IPS, que son Intelligent Punch System, que básicamente nos van a dar qué está pasando en el borde. Nos van a decir, hay una conexión. Nos van a guiar a través de luces LED de qué está pasando dentro de esa infraestructura. De ahí, tenemos que empezar a agregar un nuevo sistema de cableado que le llamamos un Intelligent Cabling. Ese Intelligent Cabling va a tener ahora identificaciones. No es un cableado, sigue siendo un cableado como lo conocemos, un cableado MPO, troncal, de fibra, un patch cord LC de 2 hilos, dependiendo de cómo queramos crecer, a qué tasa de transmisión queramos crecer, vamos a hacer eso. Pero va a tener ya una identificación única cada uno de ellos. Y entonces nos va a poder permitir detectar al 100% toda esa parte de conexiones.
Y al final vamos a conocer lo que es el Intelligent Cross Connect, que nos va a permitir manejar y administrar de manera dinámica todas las conexiones dentro de nuestra infraestructura. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo es de la parte de las soluciones, paneles inteligentes en la parte superior llamado IPS, tanto en cobre como en fibra óptica. Aquí tenemos el IPSM que nos da funciones de administración, todo conectado a través de ese mismo software y manejado dinámicamente a través del switch del Intelligent Cross Connect, que es un capa 1. Ahora, ¿cómo se ve o cómo vamos a resolver esos problemas humanos que tanto hemos mencionado? Pues obviamente los errores humanos causados por la gran cantidad de movimientos los vamos a poder solucionar con puertos con LED, en donde cada uno de cuando yo hago un cambio se va a administrar un puerto LED, y ahí es donde el mismo técnico va a tener que ir a conectarse. Si se conecta en otro puerto, el mismo sistema nos va a decir, hey, cuidado, en esta orden de servicio no se conectó correctamente el puerto, y podemos avisar a nuestro técnico, hey, tuviste un error, te tenías que conectar en ese lugar. También esto nos va a poder servir para identificar cuáles son los puertos disponibles y muchas más aplicaciones. Con la identificación del puerto y la presencia de conexión, vamos a poder saber si o no estás conectado en el lugar correcto para la aplicación que estás buscando. En la parte de descubrimiento y de puertos y reservado de esos puertos, lo que vamos a hacer es, ok, yo tengo aplicaciones en un futuro que tengo ya que ir planeando en el día de hoy. Puedo entonces, a través de mi infraestructura, reservar específicamente ese puerto, y si alguien llega a conectarse a ese puerto, el mismo sistema lo va a bloquear. No va a permitir que se establezca una conexión porque va a ser un puerto reservado para la futura aplicación. Y entonces ahí ya tengo la seguridad de que cuando yo la implemente voy a tener todo mi sistema correctamente, o más bien la posibilidad de hacer la conexión que vamos teniendo. Nos va a servir como guía para todos los técnicos, y todos los movimientos que yo haga dentro de mi sistema van a ser monitoreados, rastreados y administrados por el software, con lo que eliminamos el error de cualquier parte, en la parte de esos movimientos, adiciones y cambios. ¿Cómo vamos a eliminar los errores en esta parte de monitoreo? Bueno, pues obviamente con la detección de intrusios, detección de conexiones. Cada conexión es rastreada y notificada centralmente a través de este software, y alertando con diferentes notificaciones. Se monitorea también cada señal en la parte de la infraestructura a nivel físico. Aquí no hay análisis de protocolos, nada más es un análisis físico de conexión y desconexión, que también nos puede enrutar ya a un servidor en donde puede estar monitoreando de manera correcta los diferentes servicios. Pero mucho de esto no sería posible tampoco sin la documentación. Entonces, estos servicios o nuestras nuevas infraestructuras administradas, pues tienen descubrimientos automáticos de la infraestructura. Yo ya no la tengo que programar, que ese es uno de los grandes problemas. Si yo tengo que programar la administración, entonces corro en el mismo riesgo. Lo único que estoy haciendo es teniendo un software que me diga lo que yo le metí. Estos nuevos softwares lo que hacen descubrimientos automáticos de los elementos. Tengo un nuevo panel de parcheo que voy a colocar en mi infraestructura. No tengo que ir a programarlo a mi software. Lo que tengo que hacer es colocarlo en la dirección IP a ese nuevo panel. Lo coloco dentro de mi servicio, dentro de mi data center, lo conecto a la red, y el mismo software me va a detectar dónde está ubicado. Me le va a poner el nombre y me va a decir cuáles son las condiciones que ya tiene. También me va a dibujar automáticamente la topología de la red. Cuando yo manejo un sistema de cableado inteligente, el patch cord, al momento de la conexión, se reporta en el panel reporta la conexión al mismo software, y entonces tengo yo un dibujo automático de la topología. Ahí evito todos los problemas causados por esos errores en donde la topología no estaba bien implementada. Y nos va a dar información en tiempo real para poder hacer una auditoría, para poder hacer registrado,
para poder generar reportes 100% actualizados y confiables de lo que esté pasando a nivel de mi capa física, que eso es muy importante. Aquí hablamos de la capa física específicamente. También dentro de la parte de anterior hablamos de las detecciones de las fallas. Pues bueno, también tiene puertos interconstruidos en donde nos va a poder decir, ¿sabes qué? Este enlace no está funcionando, yo voy a poder conectar hacia un panel el dispositivo y eso ya nos va a dar la conexión y nos va a decir sí o no está habilitado. Y en la dificultad para planear, pues esta es la integración total. Esto nos va a decir hacia el nos le va a mandar el DCIM, mira, esta es toda la información, así está conectada toda tu topología y obviamente nos va a permitir planear todo. Nos va a poder permitir planear la parte eléctrica, nos va a poder planear la parte del enfriamiento, nos va a poder permitir planear correctamente todo lo que viene siendo de nuestra infraestructura. Ahora, ¿cómo lo voy implementando? Que ese es otro de los temas interesantes. Ok, a lo mejor es un centro de datos nuevo, pero ¿cómo lo puedo ir implementando? A lo mejor lo puedo ir implementando por diferentes etapas, con diferentes características. Esto lo puedo implementar con un cableado regular. No necesitamos tener un cableado inteligente en nuestra primera etapa. Podemos reemplazar algunos de esos paneles y empezar a tener algunas de las ventajas que estas infraestructuras administradas nos dan. Obviamente, ese panel de parcheo tiene todas las capacidades de auditoría que hemos hablado, el manejo de los puertos LED, manejo de los puertos remotos, pero aquí todavía yo tendría que manejar manualmente el software, tener que decirle al software dónde está conectado qué parte de la infraestructura. Si hay un cambio, si hay un nuevo enlace, entonces tengo que ir a mi software y decirle existe este nuevo enlace y entonces el software verifica que realmente esté ese nuevo enlace o que estén las conexiones en los puertos que yo digo y me la habilita como parte de la topología y dentro de la infraestructura. Podremos evolucionarlo en un futuro a decir, ok, me interesa ahora ya tener un parcheo administrado, en donde ya vamos a tener una solución de cableado inteligente. Los sistemas pueden crecer, pueden agregar un sensor adicional hacia nuestra infraestructura actual y volver nuestro cordón de parcheo, nuestro cable trunk inteligente. De tal manera que ahora sí ya, el sistema automáticamente va a detectar todas las conexiones dentro de la red y toda la topología va a ser monitoreada, administrada, cambiada automáticamente a través de ese software. Y aquí también la ventaja es que podemos tener control local de la administración. Si se fijan ustedes, en este nivel tenemos unos paneles ya con pantallas en donde yo voy a poder desde esa misma pantalla descubrir los diferentes puertos, trazar rutas y habilitar diferentes servicios dentro de nuestra infraestructura. Entonces a esto ya le podemos llamar un parcheo administrado, en donde ya podemos detectar cualquier conexión de manera inteligente. Y el último nivel es ya llegar realmente a una administración dinámica, en donde todos nuestros servicios van a estar conectados a través de estos paneles inteligentes con sistemas o con cable inteligente para detectar todas las condiciones y todas las conexiones, pero adicionalmente me va a permitir administrar de manera remota, sin la intervención humana localmente, la conexión entre mis dispositivos. Esta ventaja nos permitiría crecer en muchos sentidos. Nos permitiría optimizar el uso de la red. Nos permitiría también cambiar de tasa de transmisión, estar de 100 a 40, a 100 sobre la misma infraestructura,
sin tener que hacer cambios dramáticos en ella para poder ir creciendo conforme esas tasas vayan incrementándose. Y obviamente la latencia, que es una parte importantísima dentro de nuestras soluciones, no se va a ver afectada. Ya hablamos de ella con los 5 nanosegundos que tienen estas conexiones inteligentes. En resumen, ¿qué nos permite hacer la infraestructura inteligente? Pues obviamente nos permite detectar cualquier componente de la red a nivel de infraestructura física automáticamente. Nos permite documentar y ver cualquier conexión en tiempo real. No hay aquí que programarla, es cualquier conexión en tiempo real. Nos permite también mantener información 100% precisa dentro de esa infraestructura. Nos va a evitar en su totalidad el error humano generado por la falta de seguimiento a esos documentos que yo tengo de administración dentro de mi sistema. Y la información es precisa, porque está obtenida al 100% de lo que está físicamente conectado. También nos va a ayudar a guiar a los técnicos en cualquier movimiento, adición o cambio que se tenga que hacer dentro de nuestro sistema. Si es que necesito agregar una nueva conexión, un nuevo switch que yo tenga que conectar, el sistema va a guiar al técnico para que haga las conexiones de manera correcta y evitando así en su totalidad el error humano. Nos permite monitorear cualquier puerto dentro de la red en cualquier momento. También nos lo permite bloquear, nos lo permite secuestrar. De tal manera que si yo detecto que hay algún problema con un servidor, voy a secuestrar ese puerto y hago la conexión hacia algún otro elemento que haga el bloqueo de ese problema dentro de ese servidor o dentro de ese storage o dentro de ese switch que estamos teniendo el conflicto. Y nos administra la topología de la red sin intervenir en el centro de datos. Nos administra las diferentes conexiones que vamos a colocar en ella para poder tener el control total de manera remota en este centro de datos. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de cómo lo podemos empezar a aplicar? Aquí tenemos un colo, que es un interjaulas. Aquí el proveedor de servicios, el colo tiene diferentes proveedores de servicios que se conectan a través del ICC y colocados en un IPSM en la parte inferior. Y en cada una de las jaulas de estos clientes vamos a tener un panel de parcheo en donde el proveedor de servicio, el colocation, va a ofrecer los diferentes elementos de conexión y cualquier nueva solicitud se habilita a través del software sin la necesidad de establecer un nuevo canal. Directamente están las conexiones ya establecidas y solamente a través del ICC vamos a poder habilitar ese nuevo servicio hacia cualquiera de los clientes que podamos tener, sin la intervención física de ningún tipo, de ningún técnico. Únicamente se le va a prender una luz al cliente en su jaula, en donde le va a decir, conéctate a este puerto que está parpadeando en verde, conecta su cordón de parcheo, yo detecto la conexión de ese cordón de parcheo y el servicio está habilitado de manera inmediata. Si es una renta mensual y deja de pagar, lo mismo voy a poder hacer y lo voy a poder desconectar. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos ya implementar una solución administrada y dinámica en un data center como es un colocation. Aquí tenemos otro ejemplo en donde pues no es físicamente un data center, pero también es una aplicación muy demandante que es video en 4K a nivel empresarial. Tenemos varias fuentes de video que normalmente tendría yo que poner repetidores y tenía yo que colocar matrices y tenía que yo empezar a hacer conexiones HDMI y empezar a hacer un montón de conexiones diferentes. A través del mismo ICC, como tiene la capacidad de réplica multipuerto, entonces podíamos hacer la distribución de video en broadcast
hacia nuestros diferentes elementos y empezar a administrar las fuentes hacia donde yo quiera hacer las conexiones. Estos sistemas también tienen la capacidad de bloquear la parte bidireccional. Si yo no quiero que haya ningún regreso a mi fuente de información, entonces bloqueo el puerto de regreso. Siempre estamos hablando aquí de dos fibras ópticas, una de transmisión y la otra de recepción. Si yo no quiero nada de recepción, para evitar fugas de contenidos, bloqueo la capacidad. Le digo que es un puerto unidireccional y únicamente me va a hacer el broadcast, como sería el caso de un video. Y todo eso es controlado a través de el ICC, y las conexiones las haría en los diferentes paneles de parcheo que voy a estar manejando dentro de mi infraestructura. El otro ejemplo muy interesante que hablábamos es la parte de monitoreo, en donde sin tener que hacer la intervención de una fibra óptica, voy a poder analizar y hacer el diagnóstico de cualquier aplicación dentro de mi centro de datos sin tener que tener una gran cantidad de conexiones adicionales o romper la fibra óptica. Estos nuevos sistemas tienen la capacidad de colocar en el ICC una granja de servidores de administración o de monitoreo o de diagnóstico, en donde yo voy a poder decirle, ¿sabes qué? El servidor 20 que está conectado en el puerto 5, me lo replicas a mis a mis servidores de monitoreo y administración o de diagnóstico, y entonces ese servicio lo monitoreo, lo administro, hago todos los cambios necesarios para ya mantenerlo de manera correcta, quito el enlace de monitoreo y puedo monitorear cualquier otro lugar. Entonces esto hasta me reduce el costo de la cantidad de servidores que puedo yo tener, y obviamente no tengo que intervenir la fibra en ningún momento, no tengo que reducir, no tengo que romper la comunicación, lo puedo hacer en el momento que yo necesite hacerlo. También esta misma habilidad se utiliza para hacer la parte del sequestering y entonces evitar la conexión a servicios no deseados. Aquí en un ejemplo, bueno, debería ser el ejemplo 4, pero bueno, nos saltamos un ejemplo aquí en 5. Podía reemplazar en las topologías top of the rack a los switches, poniendo únicamente paneles de parcheo inteligentes, conectándolos a través de un ICC a nuestro core switch, reduciendo obviamente la latencia y la complejidad de las conexiones, porque a través de ese core switch yo podría conectar en cualquiera de los puertos de los paneles de parcheo el servicio que yo necesite. Y entonces puedo ya tener bien administrado todas las conexiones que pueda haber dentro de nuestro data center. Y obviamente se pueden empezar a mezclar diferentes tasas de transmisión sobre el mismo canal, sobre ese mismo cable trunk. El encargado de hacer la administración de los diferentes hilos y de las polaridades es exactamente ese ICC. Y por último, en el caso de tener un end of the row, también podríamos reducir la cantidad de servicios y poder administrar de manera remota las conexiones y hacerlo totalmente agnóstico a ningún protocolo. Entonces, si se fijan ustedes, hay muchas aplicaciones en donde podemos utilizar estas nuevas infraestructuras administradas y que nos evitan en su totalidad cualquier error, ya que todo eso lo vamos a poner dentro de la administración de nuestro software. Pues no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias por asistir. No sé si hay alguna pregunta, Estefanía, ahí en el panel que quieran que respondamos. Hola, don Gustavo. Sí, voy a proceder a leer algunas preguntitas. La primera sería con relación al slide número 10 o el 11 y dice así: estas conexiones a ese núcleo son patch cords o fibra. La consulta va orientada a ver qué tantos cambios o qué inversión tendría que hacer yo en relación a la conexión hacia el núcleo de todos los equipos que deseo monitorear. La conexión que se hace hacia el núcleo, que es a través del panel inteligente, ya sea un IPS o un IPCM,
se hace a través de una fibra troncal. Entonces, una fibra troncal, 24 hilos, y con eso yo ya puedo tener la conexión directa a ese núcleo de nuestros diferentes servicios. Obviamente, si voy incrementando la cantidad de servicios, voy a tener que ir incrementando la cantidad de conexiones de cables trunk que vayan a ir a ese núcleo. Muy bien, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el ROI, retorno de la inversión típico de implementar soluciones de infraestructura inteligente? Esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque bueno, el retorno de inversión va a depender de muchas variables, va a depender de qué tantos switches podamos empezar a reemplazar si es que vamos a utilizar una topología de top of the rack o end of the row, o si va a ser utilizado para transmisiones de video, o si va a ser utilizado para monitoreo, o si quieren las full capacidades, porque ahí podríamos decir que el retorno de esta inversión podría estar en alrededor de un par de años, con todas las caídas, con todo lo que te puede hacer el movimiento, adiciones. Entonces, va a depender ampliamente de qué tan profunda quieran llegar a tener la administración del sistema. Muy bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto podría ser el ahorro estimado de emplear infraestructura inteligente versus el top of rack tradicional? Ahí va a depender del tipo de switch, ¿sí? Aquí estamos hablando que el panel de parcheo es un panel de parcheo inteligente, tiene un costo más elevado que de un panel de parcheo tradicional, pero nunca se va a llegar a comparar con el costo de que tiene un switch top of the rack, que además que puede hacer toda la parte de VLANs y puede hacer todo eso, licencias y todo lo que conlleva colocar un switch, va a bajar significativamente, aunque parte de ese costo lo vamos a utilizar para implementar la solución dentro del ICC y el software de administración que se requiere hacerlo, que nos va a agregar componentes, sí, nos va a agregar facilidades para poder hacer administración. O sea, con una tradicional switch top of the rack no puedo detectar una conexión, no puedo decirle muéveme este puerto, tampoco me puede decir la topología de la red automáticamente dentro de un software. Entonces, si lo reemplazáramos directamente, pues podríamos estar hablando de ahorro de un X, pero esto realmente va un poco más allá de no nada más ahorrarte dinero por evitar el switch, sino también te va a dar la capacidad de poder administrar al 100% y cambiar cualquier conexión en cualquier momento sin necesidad de tener que intervenir dentro del centro de datos. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el tiempo de implementación de la solución en un CD ya en producción? El tiempo de implementación dentro de un CD, bueno, primero veamos cómo son las ventanas. Si tienes unas ventanas de operación bastante continuas, aquí lo único que tendrías que hacer es reemplazar tu panel de parcheo, primeramente, por este panel de parcheo inteligente. Entonces eso es realmente muy rápido, porque podemos hacer uso de los cables trunk que ya tienen y es únicamente desconectar y volver a conectar el nuevo, hacer la programación del panel de parcheo que se hace una IP normal y el software lo detecta rápidamente. Si ya nos vamos a ir a un cableado inteligente, tampoco es bastante complicado, tampoco es muy complicado, porque lo único que hay que hacer es con el cable trunk que tú ya tienes instalado, le ponemos un nuevo sensor, se instala el nuevo panel de parcheo y en una ventana de operación normal se puede implementar ya la solución rápidamente. Si ya queremos entonces ir a una implementación de un núcleo dinámico, entonces ahí sí ya tenemos que hablar de un cambio de topología que sí ya nos llevaría primero la planeación y empezar a estirar las ventanas de operación. Pero realmente las primeras dos etapas son realmente muy rápidas porque es nada más reemplazar componentes.
y agregar algunos componentes adicionales a lo ya existente. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿este sistema cumple con el estándar ISO 58198? Pregunta, desconozco cuál es el ISO 58158. Me imagino que es el de seguridad informática. La respuesta es sí. Existen paneles inteligentes de cobre porque en las diapositivas solo se ven ejemplos con fibra óptica. En estos momentos estamos trabajando en fibra óptica, está disponible la parte de fibra óptica, pero sí existen paneles inteligentes de cobre, están en el proceso de desarrollo ya para tener disponible en 2019 ya salir con la solución full. Ahorita está en el desarrollo la parte de cobre y la dejamos al final en un propósito, porque la parte de cobre cada vez está siendo menos utilizada y cada vez hay más fibra dentro del centro de datos. Muy bien. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de uso de cableado inteligente en la región? Es muy bajo. Actualmente el porcentaje de uso de inteligente, yo diría que hasta menos de un 1%. Realmente hay proyectos que se instalaron ya con cable inteligente, pero muchos de los proyectos instalados están no siendo utilizado el cableado inteligente, porque realmente no era un cableado inteligente, lo que había era un sistema que te monitoreaba conexiones, pero tenías que administrar el sistema de administración. Entonces, cuando la persona se iba, muchas veces se perdía la capacidad de poder administrar y monitorear esos cableados, ¿sí? Aquí, al ser todo automático, no necesitamos ningún tipo de programación, todo es software descubierto, autodescubrible. Esto es una solución muy nueva, es algo muy disruptivo, pero yo diría que menos del 1% es lo que se está implementando el cableado inteligente dentro de la región. La última pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de costo aproximada entre una bandeja de fibra óptica tradicional y una inteligente? Mira, para contestarte, yo creo que si comparamos uno a uno, no podríamos estar haciendo una comparación directa. Realmente lo que tú tendrías que evaluar es, bueno, sí me va a costar un 100% más, un 150% más el costo de la bandeja de fibra inteligente, pero lo tengo que evaluar con cuánto realmente voy a ganar en la parte de la administración de la solución y en todo lo que me va a permitir hacer esa nueva bandeja de cableado inteligente. Entonces, yo creo que la comparación uno a uno nada más no tiene que ser tan así, sino tendríamos que empezar a evaluar los costos de caídas, todos los costos de empezar a ver las rutas, todos los tiempos muertos por descubrir los diferentes tipos de fibra, por descubrir las diferentes rutas. Yo creo que ahí es donde podríamos decir, y a lo mejor podríamos ver que hasta podría ser más económico instalar al final de cuentas una bandeja de cable inteligente, pero va a depender mucho de cómo sea esa administración que, bueno, estamos buscando. Muchas gracias, don Gustavo. Antes de finalizar, quisiera compartirles alguna información acerca de Legrand. Legrand es un grupo francés especialista mundial en infraestructuras eléctricas y redes de información que cuenta con una amplia gama de soluciones residenciales, comerciales e industriales, compuesta por un catálogo total de miles de referencias. Actualmente cuenta con más de 60 marcas, 37,000 empleados alrededor del mundo, 180 países en donde se venden sus productos, manteniendo la innovación como su eje de crecimiento. Como parte de sus soluciones comerciales, Legrand cuenta con las líneas de alta calidad como Ortronix y Raritan, especializadas en proyectos de cableado estructurado que soportan las redes, aplicaciones y tecnologías del mercado actual, aportando fiabilidad y excelente rendimiento a la infraestructura y reconociendo que los centros de datos necesitan ser tan eficientes e inteligentes como las personas que trabajan en ellos.
Estaríamos dando por finalizado este seminario. Les agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario. Las preguntas que no recibieron respuesta se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron. Si tienen alguna otra consulta, requieren de alguna asesoría por parte de nosotros o los expositores de este seminario, pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla. Por otra parte, les estaremos enviando la grabación del seminario a sus correos electrónicos. Nuevamente les agradecemos y gracias Gustavo y Juan Carlos por esta interesante sesión. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.